¿Qué tal? Muchísimo gusto. Mi nombre es Elena Naya, soy psicóloga clínica, especialista en terapia familiar y de un tiempo a la fecha he estado hablando sobre temas de familia en muchos foros y hoy me gustaría compartir con ustedes una reflexión, pues al hilo de la recientísima publicación de nuestro Papa, el Papa Francisco, de un libro maravilloso que creo que vale la pena que todos leamos, reflexionemos y profundicemos en algunos puntos. Este libro tiene su destino ya a ser publicado, de hecho ya está en redes para ahora diciembre de este año. Se llama Soñemos Juntos, el camino a un futuro mejor, y tiene como parte del índice tres momentos y reflexiones que a mí me gustaría retomar para que pudiéramos con base en ellas hacer una reflexión de lo que estamos viviendo al interior de nuestro corazón, al interior de nuestras propias familias y de lo que realmente puede ser justo el reflejo de la sociedad. Y él divide de manera global el contenido de su reflexión en tres: en tiempo para ver, tiempo para elegir y tiempo para actuar. Y como psicóloga me llama la atención, evidentemente, la forma en cómo divide este contenido, porque resulta que previo a la pandemia parecía que había muchas cosas que no veíamos al interior de nuestras propias familias, en la misma sociedad, que incluso en una ceguera a veces bastante voluntaria y opcional, nos dábamos cuenta del dolor en el que se encontraban no solo las personas en lo que él llama la periferia, ¿no? Y él, claro, como argentino, se va al triste dolor de la periferia de su propio país, pero encontremos este dolor en nuestra propia familia, ¿no? ¿Cuántas veces este individualismo atroz que se vive a nivel social lo hemos llevado al campo de nuestra propia familia, de nuestro propio corazón, donde no nos hemos visto a la luz de nuestra propia redención, de esto que hoy nos tenemos que forzosamente detener, porque si algo ha finalmente magnificado y nos ha revelado, y ha sido un tema que nos ha evidenciado, ha sido mirar con más detenimiento en qué nos encontramos, qué está pasando al interior de nuestras familias, cómo hay tanto dolor en nuestra sociedad justo con esta pandemia que nos ha atacado, pero realmente creo que hay situaciones previas a la pandemia que ya estaban ahí y que, como dice su santidad el Papa Francisco, la pandemia lo único que se ha encargado es de evidenciarlas, de hacerlas notar, y corremos el riesgo a la hora de elegir, que sería el siguiente punto, de no saber hacer las elecciones adecuadas para poder tomar las medidas suficientes que nos ayuden a mirar con esta nueva mirada que el Papa nos enseña, que es una mirada que tiene que no solamente resaltar los aparentes valores por los que nos veníamos conduciendo, como el de libertad, sino además hoy tenemos que introducir una auténtica fraternidad, como nos hace el llamado en un documento previo a cuando nos habla de la fraternidad. ¿Cuánta fraternidad realmente falta al interior de las familias? De hecho, tendríamos que revisar este concepto y darnos cuenta que la auténtica fraternidad se vive en aquel ámbito donde naturalmente se propicia esa fraternidad, que es esta relación cercana, consanguínea, que al interior de las familias logramos tener justo por los lazos tan profundos, no solo emocionales o convivenciales, sino que nos unen a través de la sangre. Cuando no somos capaces de vivir actitudes fraternas al interior de la familia y hacer presente y hacer absolutamente clara la vida de quienes estamos dentro de la familia ante nuestros propios ojos, difícilmente lo haremos a nivel social. Y aquí me detengo un poco, porque es una reflexión que derivo a aquellos que somos padres, pero también a quienes de alguna manera en un futuro próximo sueñan con serlo o incluso lo serán, aunque de momento ahora no lo vean como un sueño o como una visualización. Y creo que aquí el dolor es más llevadero, como nos dice el Papa en este libro maravilloso, si logramos mirar el consuelo y la compasión que somos capaces de propiciar justo a través de que el dolor se nos hace presentes. No lograremos hacer grandes cambios
ni a nivel familiar, ni a nivel personal, ni a nivel social, si no abrazamos el dolor que está dentro de nuestras propias familias. ¿Y de qué dolor hablo? Hablo del dolor de muchas veces desatender o provocar profunda indiferencia o desinterés a los problemas, a las necesidades e inquietudes de los nuestros. ¿Cuántas veces entre esposos cerramos el diálogo y ponemos una actitud de bloqueo, de desinterés o de fastidio para realmente entender el dolor del esposo ante el desempleo, ante el recurso que no llega, o del esposo ante el cansancio de llevar a los hijos de manera tan cercana en el día a día, sin descanso alguno, porque ahora todo ocurre al interior de las familias sin ningún tipo de momento de ruptura que nos permita ir cada uno de nosotros a nuestros distintos ámbitos. Entonces, esto que creo que es algo que tenemos que aprender, a sensibilizarnos, a preocuparnos y a preguntar a los hijos, al cónyuge, justamente cómo se encuentran, cómo están viviendo esto, cómo podemos ser nosotros motor de consuelo. Y nos daremos cuenta que a veces la sola escucha y el interés genera auténticos encuentros. Si realmente hemos hecho que nuestra convivencia familiar sea la vivencia de islas al interior de nuestra propia casa, en donde cada uno se ocupa de lo suyo como buenamente puede, a nivel de sobrevivencia, pues estaremos perdiendo esta valiosísima oportunidad de aprender a mirar a los nuestros bajo la óptica de una presencia real en nuestra vida, donde el interés por ayudarles, por acogerles, por interesarnos en sus preocupaciones, sean del tipo que sea, escolares, incluso de amigos o de soledad en algunos de los casos, me parece que es interesante. ¿Y qué sucederá? Que justo como bien nos dice el Papa, que nuestra capacidad de elegir agudizará nuestra capacidad de mirar el bien. No podemos optar por otro camino, tenemos que ser absolutamente conscientes de lo que ha propiciado esta pandemia, evidenciando también otros dolores pandémicos como es la indiferencia, el desinterés, el mirar por los que más sufren, por aquellos que se encuentran en la periferia material, pero también en la periferia espiritual y moral incluso. Y entonces necesitamos avivar las fuerzas para saber elegir, hacer el bien a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, a familias cercanas con quienes convivimos y sabemos que la pasan incluso peor que nosotros. Salir de nosotros, del propio relato personal del aparente dolor en el que nos podamos encontrar para aprender a escuchar y elegir por el dolor también del otro. Y así, por último, como nos dice el Papa, saber actuar generando evidentemente un cambio. De nada serviría haber vivido todo este sufrimiento si realmente trae acciones estériles u omisiones del dolor que tenemos al lado. Se vendrán tiempos duros, no solo a nivel familiar, incluso me atrevo a decir también personal, han crecido enormemente muchas de las situaciones a nivel emocional, que antes no habíamos visto, mayores trastornos de ansiedad, de depresión, y las familias tendremos que actuar no solo en un ejercicio de contención, sino de abrazo real, fraterno, a aquellos a quienes nos han sido encomendados. Y creo que esta podrá ser justo la mejor manera de actuar a favor de la familia y generar una auténtica fraternidad a nivel social. Muchísimas gracias. Mi nombre es Elena Anaya, psicóloga clínica. Les agradezco mucho su atención.